El Pleno Ordinario celebrado hoy ha aprobado de forma definitiva una propuesta del equipo de gobierno para la aprobación definitiva de la disolución de los OALES, organismos autónomos locales, su integración en el Ayuntamiento, que se hará efectiva el próximo día 1 de noviembre. Con el apoyo unánime de todos los grupos de la Corporación Municipal, la integración se encuentra avalada y el informe de los habilitados nacionales y los acuerdos de pleno, y tras la aprobación de hoy, se convierte en realidad el compromiso adquirido por el equipo de gobierno con los 808 trabajadores. Buenos días a todos y a todas. Damos comienzo a la sesión ordinaria del día 28 de octubre. Tiene la palabra el señor secretario para el orden del día. El primer punto del orden del día es una propuesta de Secretaría General relativa a la aprobación del borrador del acta de la sesión de 30 de septiembre de 2016. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto. Expediente de modificación presupuestaria 34-2016 en la modalidad de suplemento de crédito. El dictamen emitido por la Comisión de Hacienda el día 21 de octubre es favorable y el resultado de los distintos grupos que participaron en la comisión es de 4 votos a favor y 4 abstenciones, 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Costa del Sol Situado. Pasamos al debate. Tiene la palabra el señor Díaz. Tiene la palabra el señor Osorio. Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Primero agradecer públicamente a todos mis compañeros del Pleno pues las muestras de condolencia en estos momentos que ha pasado mi familia. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Después decir, la verdad es que no he tenido tiempo de ver poco más de este punto, solamente deciros que en este suplemento de crédito lo que traemos aquí es la posibilidad de, todos sabemos que hemos tenido un remanente este año atrás de cerca de 47 millones de euros y que de lo que se trata ahora mismo es, ya lo que marca la ley es que en qué podemos utilizar ese remanente. Hemos dicho en pagar facturas de ejercicios anteriores, en pagar la deuda que mantiene la entidad, en este caso el ayuntamiento, y después en inversiones sostenibles. De la cantidad que teníamos nosotros para pagar esa deuda, que ha pasado, hemos pagado la deuda privada que teníamos y sobraba un dinero, entonces teníamos dos posibilidades: o dejarlo a la vista, dejarlo en el banco donde ni produce nada ni nos va a dar ningún tipo de beneficio, o solicitar al gobierno, que es lo que hizo en este caso mi delegación, la delegación de Hacienda. Solicitamos al Ministerio la posibilidad de poder pagar la deuda pública que tenemos, porque la deuda, al no tener consideración de deuda financiera, pues no tendríamos la posibilidad de hacerlo. Hemos solicitado permiso, nos dan la posibilidad de pagar esa deuda pública y entendemos que es muchísimo más interesante terminar de pagar nuestras deudas lo antes posible, intentar de pagar, bueno, los menos intereses no, porque ya están establecidos, que esa es otra de las cosas que le he comentado a los diferentes grupos, a todos, incluso a los grupos de la oposición, que quizás ya es momento de que nos sentemos también con el Ministerio para quizás poder reorganizar otra vez esa deuda y esos intereses, ¿no? Desde aquí creemos que desde aquí es lo más interesante y lo que deberíamos de hacer para por lo menos ahorrarnos tiempo, en este caso al ayuntamiento, que pague sus deudas antes y tenga muchísimas más posibilidades de utilizar esos recursos en otras cosas. Nada más. Muchas gracias, señor Osorio. Por parte de algún grupo. Señora Mendiola. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas y todos, en primer lugar. Lo comprendemos. Entendemos que esta decisión obedece a una ley que sí, que puede ser legal, pero consideramos que resulta que es injusta y además ilegítima. Y me refiero a la llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tanto restringe y ahoga a las entidades locales como nuestros ayuntamientos. Es más, esta misma semana, la Diputación de Málaga ha acordado por unanimidad pedir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que consensúe con la FEMP una modificación de la regla que determine el techo de gasto de la administración local para poder atender a una reivindicación de las corporaciones locales.
Observen el despropósito. Resulta que este ayuntamiento, al cierre de la liquidación del año 2015, dispone de un líquido de tesorería de más de 60 millones y que, restándole los más de 46 millones dedicados a los pagos de inversiones, resulta que nos sobran casi 14 millones, 13.900.000. Que esta ley nos obliga a trincherar bien en una cuenta bancaria o a dedicarlo a deuda. Y como alternativa lo único que se nos ocurre es pedir permiso al Ministerio de Montoro para adelantar pagos de una deuda con la Administración que ya se está amortizando, a unos intereses además muy bajos. Se ve que en recompensa o como contraprestación a lo comprensivo y razonable que está haciendo con las administraciones locales el señor Montoro, entre ellas la nuestra, ¿se acuerdan de cuando retuvo los fondos de participación de impuestos del Estado? ¿De cuando nos obliga a disolver empresas municipales? ¿O de cuando engaña al alcalde sobre los fondos de Malaya? Así que, señores y señoras del equipo de gobierno, a Montoro precisamente no. Nosotros no perdemos la esperanza de cambiar las leyes, injustas e ilógicas, y poder disponer de esos 14 millones para las necesidades de la gente. La gente que, por otro lado, es la que contribuye con este dinero para que se atiendan sus necesidades. Existió la esperanza de un gobierno alternativo al Partido Popular, que pudiese llevar a cabo los cambios necesarios para revertir estas leyes injustas. Pero desgraciadamente el Partido Socialista Obrero Español ha elegido el blanqueo de la corrupción, la continuación de las políticas injustas del gobierno del Partido Popular, al que van a regalar una abstención para seguir asfixiándonos, siendo cómplices necesarios de esta asfixia, mientras se quejan de ella a diario, de boquilla. Muestra de ello fue la semana pasada, en la que tuvimos la oportunidad de cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el PSOE votó junto con el Partido Popular y Ciudadanos, la gran coalición, en contra. Nosotros en este punto votaremos no es no. Nosotros preferimos que los 14 millones se queden sin usar en el banco, con un listado de todas aquellas carencias que nuestro municipio sufre, y para recordar en lo que podríamos haber invertido y no lo hemos hecho. Muchas gracias, señora Mendiola. Por parte del Grupo Popular. Sí, buenos días. Antes de responderle, señor Osorio, me va a permitir decirle a la señora de Podemos que la ley que ella califica de muy injusta es la que ha permitido a España pues no verse hoy como está Venezuela, teniendo que irse a otro país para comprar medicina. En cuanto a... nada más, señora de Podemos. En cuanto al tema de fondo de la propuesta, señor Osorio, yo de verdad me congratulo pues de que podamos arrojar un remanente de tesorería de 60 millones. En el año 2014 fueron 66, fueron 6 millones más. Este ejercicio del 2015 es compartido, medio ejercicio corresponde al anterior equipo de gobierno y el otro medio al nuevo equipo de gobierno, pero sí que la memoria hay que tenerla, y yo recuerdo haber oído en esa bancada manifestaciones del tipo el superávit es falso, están ustedes mintiendo cuando dejamos un superávit que ha permitido pues hacer la mayor parte de las obras que se están haciendo en Marbella, se están haciendo con inversiones financieramente sostenibles que vienen del superávit que se dejó aquí en el año 2014, otra parte de las inversiones financieramente sostenibles de la Diputación Provincial, o bien, como decía, ya le digo, en la bancada y el propio alcalde, ¿no?, que salió rápidamente, de una manera creo que bastante frívola, a decir que el superávit era injusto. Desde su bancada, señor Osorio, muy cercanos, le decían eso de no se debe dejar dinero, ese dinero hay que gastarlo, ese dinero es una irresponsabilidad que está ahí. Primero no estaba, y después cuando ya se comprobó que estaba, es que hay que bajar los impuestos. No, no saben, mezclan las churras con las merinas. Y bueno, ya le digo, nos congratulamos de que este remanente permita quitar deuda. Creo que quitar deuda es muy conveniente. Nosotros, mire, nosotros en Diputación hemos hecho una amortización anticipada de deuda privada porque nos gusta ser muy malos clientes de los bancos. Los bancos prefieren a las administraciones que contraen muchas deudas. A ellos les interesa a la gente que pide crédito, que paga intereses, pero unas administraciones que pagan dinero no les interesa. Y gracias al remanente que se quedó aquí en el año 2014, se consiguió agotar ya el pago de la deuda privada. Por eso hoy vamos a pagar deuda pública. Espero que sigamos por este camino. Creo que la gestión no va por el mismo camino. Nos preocupa pues que hemos conocido que el periodo medio de pago se ha incrementado.
Nos preocupa que el índice de ejecución presupuestaria sea 7 puntos inferior en el año 2015 al año 2014, porque eso sí que, señores del equipo de gobierno, eso sí que indica la buena o la mala gestión, porque ahí sí la ejecución es la capacidad de gestionar un presupuesto, y quien no gasta dinero del presupuesto es porque no hace una gestión adecuada. Pero, en fin, nosotros desde luego vamos a apoyar la propuesta del equipo de gobierno. Gracias, y nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Osorio. Sí, gracias a todos. Decir que nosotros no vamos a entrar en esos rifirrafes a nivel nacional en este tema. Yo creo que ahora nosotros lo que tenemos que hacer ahora mismo, y vamos en contestación a su respuesta, no, yo me niego a eso. Lo que sí tengo que decir es que yo me considero responsable de mis vecinos, responsable de San Pedro Alcántara, responsable de Marbella, y yo creo que para mí lo mejor ahora mismo es que nosotros paguemos esa deuda y que terminemos de pagarla lo antes posible. Debemos hacerlo así. Yo no quiero entrar en esa disyuntiva de tener que estar a nivel nacional. Yo creo que eso para nada nos va a llevar a ningún sitio. Y en cuanto a la señora Caracuel, decirle a la señora Caracuel que sí, que ustedes tuvieron ese remanente de 45, nosotros de 46, o nosotros compartidos de 46, pero indicarle otra vez lo mismo. Si nosotros hubiésemos estado en su lugar, yo le puedo decir que quizás ese remanente hubiese sido mucho inferior, pero no por la mala gestión, sino porque hubiésemos subido muchísimo menos los impuestos. ¿Entiendes? A ustedes les cogió esa ley a pie cambiado, reitero otra vez mi argumento de veces anteriores, y ese cambio ya no les permitió de ir reajustando los impuestos. Entonces eso, esa subida tan brutal que hicieron ustedes, pues eso llevó a consecuencia de estos remanentes. Y ahora no podemos dar marcha atrás por esa ley injusta, como ustedes dicen, porque es injusta. Y eso sí, que tenemos que volver otra vez a recondicionar esta ley, pues sí, es otra de las reivindicaciones que se está haciendo a nivel municipal, y yo creo que a nivel nacional. Hay que reajustar una entidad, un ayuntamiento como este, que está ya con su deuda estructurada, con sus ingresos estructurados y con todo bien, debería de ser más permisivo y poder utilizar muchísimo más dinero para inversiones y muchísimo dinero más. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué dice usted que esos puntos en la cuestión de la ejecución del presupuesto, señora Caracuel? Porque también estamos intentando estructurar el ayuntamiento para que trabaje con más celeridad, porque lo hemos encontrado totalmente desestructurado y descabezado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Osorio. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Con esta integración también cumplimos con el compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos. Mejoramos y dotamos al ayuntamiento de una administración más eficaz, mejor organizada, y garantizamos la seguridad jurídica a todos los trabajadores. El portavoz municipal ha recordado que este equipo de gobierno comenzó en julio del 2015 al no constar expediente administrativo iniciado hasta el momento, los correspondientes trámites para negociar las condiciones de integración de los trabajadores en el ayuntamiento. El punto 2.3 es una propuesta del señor alcalde sobre la inaplicación de la póliza de asistencia sanitaria para el personal laboral de este ayuntamiento en relación con el artículo 40 del convenio colectivo del ayuntamiento y acuerdo socioeconómico. El dictamen de la comisión también es favorable y se obtiene con 4 votos a favor y 3 abstenciones del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Porcona. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en este punto en realidad lo que se viene es a aprobar algo que resuelve los conflictos, una herencia heredada de anteriores gobiernos, en concreto de etapas anteriores y concretamente de la etapa de Ángeles Muñoz como alcaldesa de Marbella. Como todos saben, había un seguro médico que estaba suprimido o estaba suspendido. En esa situación se hicieron cálculos sobre el efecto que podría tener la puesta en vigor de ese seguro médico en el presupuesto municipal de Marbella. Había unos cálculos, los más optimistas hablaban de 4 millones de euros mediante un informe de intervención, y entonces pues se tramitó, como se debe hacer siempre en estos casos, una serie de reuniones que provocaron negociaciones con los sindicatos que finalmente no llegaron a ningún acuerdo. Al no existir acuerdo,
se acudió al CERCLA, que como saben ustedes es el organismo para la gestión de este tipo de situaciones, y en ese organismo finalmente se llegó a un acuerdo que recogía una situación especial, que es la de inaplicación de la póliza de asistencia sanitaria para el personal laboral del Ayuntamiento de Marbella. En estas circunstancias entendemos que el traerlo aquí acaba con una situación de problemática que podría haber derivado en un plan de ajuste e incluso en otras medidas más traumáticas que nos permiten seguir con la estabilidad laboral y personal de los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella, y que en este momento debería contar con el apoyo de todo el mundo, porque es una circunstancia a la que todos los partidos presentes aquí se comprometieron nos comprometimos todos a apoyar, tanto los que estamos en el equipo de gobierno como los partidos que forman la oposición. Sin más, esperamos ese ajuste. Agradecemos la paciencia y la colaboración de los representantes sindicales en esas negociaciones, que aunque terminaron sin acuerdo, finalmente ese acuerdo, ese documento se firmó en el CERCLA, y creemos que este es el punto, o fue en su momento, el punto de partida para llegar a una situación que hoy posiblemente en este pleno podemos concretar con la justicia que se merecen aquellos trabajadores que tenían una circunstancia diferenciada dentro de este ayuntamiento y que finalmente se incorporarán a la normalidad, que debe ser un mismo sueldo, mismo trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Porcuna. Buenos días. Empezar diciendo que lo que dice el señor Porcuna es falso. Es decir, en este punto no se viene a solucionar un problema. La solución del problema es una consecuencia. Lo que se viene a hacer en este punto es a levantar un reparo de la intervención, un reparo que le han puesto a ustedes, un reparo que le ponen por no haber sometido a la intervención el acuerdo, porque la intervención tiene que fiscalizar todos los acuerdos. Y es un acuerdo importantísimo, un acuerdo del cual dependen las ayudas sociales que cobren cada uno de los trabajadores. Nosotros pensamos que, desde luego, no es un acuerdo en el cual se tuviese que andar haciendo experimentos de ningún tipo. Y resulta pues muy insólito, muy llamativo, que ustedes, que iban a ser los que iban a respetar lo que dijesen siempre los habilitados, en este caso ni siquiera le hayan pasado los papeles, en una cuestión tan importante como esta, que, como decía, afecta al cobro de las ayudas sociales. Se trata simple y llanamente de inaplicar el seguro médico para que no se obstaculice el cobro de las ayudas sociales que están en el convenio. Y lo que ustedes han hecho es exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Han cambiado una palabra. Ustedes, en vez de poner suspensión, como pusimos nosotros, han puesto inaplicación, pero han hecho exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros fuimos valientes y ustedes son cobardes. Nosotros lo sometimos a los habilitados nacionales, no tuvimos reparo y sí que nos dijeron una serie de cuestiones que teníamos que integrar en esa negociación. Ustedes, en cambio, lo han hecho de tapadillo, han sido, por supuesto, oscuros como siempre, opacos como siempre, y han estado jugando, en definitiva, con las ayudas sociales de los trabajadores de esta casa. Y hoy vienen aquí a que nosotros le arreglemos la situación, porque lo que tienen encima de la mesa es un reparo ante su imprevisión, ante su falta de trabajo para sacar adelante cuestiones de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Segundo, señor Porcuna. Lo digo porque la evolución del Pleno suele haber muchas quejas por esta parte. Si al inicio del Pleno eliminamos palabras como cobarde, seguramente terminamos los plenos con mucha más tranquilidad. Señora, que hablo, usted, no sé, usted será más experta en corrupción que yo, señora Muñoz. Tiene usted la palabra, señor Porcuna. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es preguntar si existe un compromiso por parte del Partido Popular para devolver el convenio colectivo. O sea, esa es la primera. Aquí estamos dándole vueltas a esto y entramos aquí. Hay una serie de sentencias que se producen y que alteran la situación que existía. Son una serie de sentencias que se producen en función de determinaciones que tomaron ustedes y que han venido los jueces a corregirle. Como existían esas sentencias, ha habido que iniciar un procedimiento y ese procedimiento es el que lleva al día de hoy. Aquí la pregunta está clara. ¿Quieren ustedes devolver el convenio colectivo a los trabajadores o no? No le demos más vueltas, si esto es muy sencillo. Aquí están los representantes de los trabajadores. Díganselo ustedes a las claras, ¿van a votar a favor? Pues si van a votar a favor, den ustedes explicaciones que no tienen ninguna relación con la realidad. Jugar con las ayudas sociales de los trabajadores. Pero si las sentencias que han puesto en peligro esas ayudas sociales han venido de decisiones que tomaron ustedes, de falta de negociación, de falta de... Ni siquiera se reunían con los trabajadores y por eso les han recaído determinadas sentencias, porque ustedes directamente tomaban decisiones sin sentarse con ellos. Mire usted que no hacía falta ni siquiera llegar a un acuerdo, era simplemente un trámite, sentarse con ellos. No lo hicieron y como no lo hicieron se encontraban en esta situación. Nosotros estamos aquí para solucionar esto. Esperamos su apoyo, su voto favorable.
favorable. Entiendo que su mensaje forzado tiene que ser ese, pero no queda más que una vía, que es la de volver a la situación de estabilidad que se merecen los trabajadores de este ayuntamiento, devolverle esos derechos en los que todos parece que estamos de acuerdo, que se los queremos devolver, y dejar esta polémica fuera de lo que son las circunstancias normales de la vida de este ayuntamiento, porque si estamos todos de acuerdo, no tiene sentido que ustedes, desde aquella bancada, nos echen en cara algo que no tiene razón de ser en este momento. Vamos todos de la mano por una vez, aunque hagamos una excepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Porcuna. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Ahora vamos a pasar al punto 5 y 6, donde vamos a unirlo para el debate y para operatividad del Pleno. Propongo incluir el punto 5 de la urgencia, ya que tiene relación directa con estos dos puntos que se van a debatir, que como bien sabéis están todos relacionados con la integración de los órganos autónomos locales. Por lo tanto, paso a votación para la modificación. Se declara la urgencia del punto 5.1. Bueno, pasamos a la votación de la urgencia del punto 5.1. ¿Votos a favor? Si no, unanimidad. ¿Y ahora modificamos? Eso es. Ya se declara la urgencia y a partir de ahí ya se tratan los 3 puntos. Bueno, pues declarado la urgencia, tratamos los 3 puntos donde habrá debate para el punto 5 y 6 y debate para el punto urgente. Y seguidamente pasamos a el primer debate haremos la votación de los 2 puntos y seguidamente debate y votación del punto urgente. Los beneficiarios de las OALES son 808 trabajadores que pertenecen a OALES Coordinación de Entidades Públicas Municipales, Marbella Solidaria, Arte y Cultura, Limpieza Marbella, Fundación Deportiva Municipal de Marbella y Servicios Operativos. El servicio de auxiliares ya se integró el pasado año. El portavoz municipal ha recordado que este equipo de gobierno comenzó en julio del 2015 al no constar expediente administrativo iniciado hasta el momento, los correspondientes trámites para negociar las condiciones de integración de los trabajadores de los OALES en el ayuntamiento. Tiene la palabra el señor Porcuna. Sí, muchas gracias. El actual equipo de gobierno se encontró, al comenzar su mandato, con una ineficiente e irregular estructura organizativa en todo el Ayuntamiento de Marbella. Y en el mes de julio de 2015, sin que constara expediente administrativo iniciado hasta ese momento, inició los trámites correspondientes para negociar las condiciones de integración del personal de los organismos autónomos locales al propio ayuntamiento. Voy a repetir la fecha otra vez. Julio de 2015. Hasta ese momento no se había iniciado el expediente. Hemos dado cumplimiento a uno de nuestros principales compromisos políticos, la integración del personal de las OALES, en un tiempo récord, superando las trabas que nos hemos ido encontrando día a día durante este último año, porque creíamos en ello, creíamos en la justicia de esta decisión. Con la integración cumplimos también con el compromiso de mejorar la prestación de los servicios públicos. Mejoramos y dotamos al ayuntamiento de una administración más eficaz y mejor organizada, estable, autosuficiente, y garantizamos seguridad jurídica a todos los trabajadores. Evitaremos duplicidades haciendo tangible la máxima una administración, una competencia. Racionalizamos nuestra estructura, garantizamos el control financiero y nos dotaremos de un presupuesto más riguroso. La integración está avalada por el informe de los habilitados nacionales y los propios acuerdos de pleno. Se integrarán 808 trabajadores. Están en la aval de servicios auxiliares, que ya se integró el año pasado, se integran servicios operativos, Limpieza Marbella, Fundación Deportiva Marbella, Arte y Cultura, Marbella Solidaria, Coordinación de Entidades, y existe el compromiso de integrar al personal de la OAL, Centro Municipal para la Formación y Orientación Laboral. Hemos mantenido multitud de reuniones y alcanzado acuerdos de integración respetando condiciones sociolaborales y mejorando condiciones con los representantes legales, respetando la negociación colectiva, es decir, nos hemos sentado y además hemos llegado a acuerdos, y la decisión adoptada en cada una de las asambleas de trabajadores que se llevaron a cabo. Se aprobó inicialmente en pleno el día 27 de mayo de 2016 el inicio de la integración. Se han realizado multitud de alegaciones, informes técnicos, económicos, trabajo que finaliza en este pleno, que es el pleno del día 28 de octubre
de mayo a octubre se ha trabajado mucho por parte de todo el mundo, con la aprobación definitiva de la disolución. Se han creado las plazas, o se van a crear, y puestos modificando la plantilla del ayuntamiento, que sería el último trámite. Queda aún mucho por mejorar, como una próxima relación de puestos de trabajo y mejora de las condiciones sociolaborales de todo el personal, que será de aplicación, a los que será de aplicación el convenio colectivo del personal del Ayuntamiento de Marbella, el personal laboral del Ayuntamiento de Marbella. Nosotros hemos garantizado y lo seguimos garantizando un proceso de equiparación retributiva conforme al punto 4 del acuerdo sobre las condiciones de integración de los trabajadores de los organismos autónomos dependientes del Ayuntamiento de Marbella. Estas retribuciones experimentarán cada año los incrementos pactados hasta la total equiparación. En definitiva, en este momento queremos transmitir nuestro agradecimiento por la paciencia de los trabajadores, agradecemos el sacrificio al que algunos se han visto sometidos, nos alegramos mucho de poder llegar a estos acuerdos que incluyen estas mejoras y garantías sociolaborales y también agradecemos que haya una situación nueva de seguridad jurídica, estabilidad, garantía de empleo, justa equiparación salarial y todo ello contando con el apoyo de ese amplio colectivo de 808 trabajadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Porcuna. Ya que se han agrupado los 3 puntos, espero cierta flexibilidad de la presidencia, ya que se ha hecho de una forma... No se han agrupado los 3 puntos, solamente los 2 primeros puntos agrupados por la Junta de Portavoces donde se ha tratado al mismo tiempo. ¿No es el tema urgente no está aquí? ¿La modificación de crédito? ¿Hemos votado en urgencia? El tema urgente va después de estos 2 primeros puntos porque es del mismo tema, pero no se han agrupado. Perfecto, perfecto. Bueno, para nosotros es una satisfacción poder votar el acuerdo definitivo de integración de los trabajadores de los OALES en este ayuntamiento. Una satisfacción, sí, es cierto, pero con ciertos matices. Una satisfacción porque supone hacer justicia a 800 trabajadores que han desempeñado su trabajo desde hace muchos años prestando servicio a los ciudadanos de Marbella, como el resto de los trabajadores municipales, con honestidad y dedicación, a pesar de contar con peores condiciones laborales. Y una satisfacción porque supone la culminación de un camino que iniciamos nosotros, señor Porcuna, el antiguo equipo de gobierno. El punto que hoy votamos es la conclusión del acuerdo adoptado en el mes de mayo de 2016 por este Pleno. Aquel acuerdo convalidaba en pleno las condiciones específicas de integración de los OALES en el Ayuntamiento y fue firmado por el actual equipo de gobierno y los representantes sindicales en enero del 2016. Pero, según consta en el primer párrafo de ese acuerdo con los sindicatos, al que ustedes firmaron, este se realiza en ejecución del acuerdo previo de integración firmado el 15 de abril del 2015, siendo alcaldesa de este municipio Ángeles Muñoz. Así aparece recogido en el folio 162 del acta del Pleno de mayo. Con lo cual, cuando usted dice que no se inició nada hasta julio del 2015, simplemente miente. En ese primer acuerdo que firmamos nosotros aparece recogida todos los aspectos del proceso. La integración previa disolución de los efectos de los OALES con efecto de 1 de enero del 2016. La equiparación salarial y el periodo transitorio para lograr su plena efectividad en 2020. La creación de un servicio por cada OAL. La creación de instrucciones específicas de horario y régimen de servicio para servicios concretos como obras y limpieza. Se nos ha recriminado muchas veces que por qué no lo hicimos antes. Muchas cosas no se pudieron hacer hasta que dispusimos de los recursos suficientes. No hay que olvidar nunca que accedimos a un ayuntamiento quebrado. Pero lo cierto es que la integración estaba incorporada y prevista en la segunda fase del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Marbella. Y lo cierto es que finalmente fuimos nosotros quienes lo negociamos y comprometimos. Y conviene recordarlo, ustedes se han limitado a ejecutarlo tarde y mal. Son ustedes los que se dedicaron a dormir la siesta y no retomaron la ejecución del acuerdo hasta finales del año pasado. Son ustedes los responsables de que los trabajadores no estuviesen integrados a 1 de enero del 2016. Y si finalmente los trabajadores pierden las cantidades que debían haber cobrado por equiparación desde enero hasta aquí, serán ustedes los responsables. Hoy mismo han tenido que retirar un punto sobre el pago de esos atrasos porque los habilitados ya le han señalado su absoluta ilegalidad. Señor Bernal, no pueden tapar su incompetencia retorciendo la legalidad o cuadrando el procedimiento administrativo a martillazo. Como el punto de urgencia que traen precisamente ahora detrás para modificar la plantilla porque se han encontrado con otros 2 informes negativos del secretario interventor que le señalaban que este acuerdo era inviable si no se modificaba la plantilla. No habían buscado huecos para los trabajadores que venían al ayuntamiento y han tenido que improvisarlo y corriendo presentar esta propuesta que vamos a ver a continuación. La misma historia de siempre, ustedes no trabajan, no hacen nada hasta que algún colectivo protesta y para entonces ya se le han ido los plazos y es entonces cuando no preguntan a nadie. Voy terminando, se mueven con su habitual soberbia. Antes se le olvidó ponerle el reloj a su compañero y ahora debería darnos un poquito más de margen teniendo en cuenta que son 2 puntos en uno. También es el suyo, tardó menos tiempo de los 4 minutos de los que disponía. Si me permite terminar... Ya ha pasado más de medio minuto. Vamos a votar a favor, a pesar de la incompetencia de estos señores.
Tiene usted un punto más para tomar la palabra después, señor Romero. Tiene usted la palabra, señor Porcuna. Sí, bueno, hablando de siestas. Bueno, parece que nosotros no trabajamos, somos muy lentos y ustedes ya habían firmado un compromiso en abril de 2015. Vuelvo a reiterar que no costaba expediente administrativo hasta julio de 2015. Por cierto, también firmaron ustedes un compromiso en 2010 y hasta 2016 no estamos haciendo nada. O sea, la siesta, en su caso, se ha convertido en la siesta de la marmota. Estuvieron años durmiendo, no acachacaban nunca el invierno, no podían salir del agujero y no podían gestionarlo. Porque si de 2010 a 2015 les parece poco tiempo y de julio de 2015 a este momento les parece que no hemos dormido y que no trabajamos, pues es una burla. A ustedes lo que les pasa es que hicieron un compromiso electoral y vendieron pues la posibilidad de llegar a un acuerdo con los trabajadores y decirle, no os preocupéis que os vamos a integrar, no os preocupéis, la próxima, enseguida, estamos en ello, estamos trabajando. Si yo fuese tan, con la falta de respeto que usted se me dirige a nosotros a veces, pues la segunda vez que interviene en un debate me llama mentiroso en las dos intervenciones. Nos dice que no trabajamos, que improvisamos, o sea, una permanente ataque a nuestra actividad, señor Romero. Y si nosotros respondemos en la misma medida, tenemos que decirle que usted realmente ha sido vagos, pero vagos intencionadamente vagos. Han dejado prolongarse de una manera que tiene una explicación, y la explicación era que le estaban tomando el pelo a los trabajadores, de una manera intencionada, esta integración. Y ha empezado a correr en julio de 2015, que es cuando empieza el primer informe, empieza el expediente administrativo y se hace el primer informe. Todo lo demás, lo de antes, eran planteamientos que lo único que buscaban era tapar la sensación que tenían los trabajadores que estaban tomando el pelo, pero pensando que existía una mínima posibilidad que ustedes despertasen de ese sueño o dejasen de mentirle. Ustedes sí que les mintieron a los trabajadores, les engañaron. Y ahora ellos tienen constancia de lo que se está haciendo, porque están aquí, muchos de sus representantes han estado antes y han visto que el expediente existe, que hay documentación, que sí, que tenemos que trabajar, que tenemos que hablar con los habilitados, que nos dicen corrijamos esto, que hagamos lo otro. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo vamos haciendo sin parar y lo vamos trayendo en el pleno. ¿Y por qué lo traemos con urgencia? Porque no queremos que se muera, porque no queremos dejarlo en la misma situación que lo dejaron ustedes. Pero nosotros hemos dado nuestra palabra al principio de la legislatura y a pesar de todos los obstáculos que había, y a pesar de todas las circunstancias adversas que había, y a pesar de que hemos negociado, hemos hablado hasta con el último representante de esos trabajadores, lo traemos aquí. Y lo traemos aquí en este momento, en un tiempo récord, teniendo en cuenta las circunstancias. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Bueno, pero pasaremos la primera votación, ¿no? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? El primer punto. Todos tenéis el orden del día, las alegaciones. ¿Votos a favor? Muy bien. ¿Votos abstenciones? Pasamos al segundo punto. Disolución de las OALES. ¿Votos a favor? Bien, unanimidad. Y ahora abrimos el debate del siguiente punto por urgencia, que es el de la creación de las plazas en el ayuntamiento para la integración de todos estos trabajadores dentro de la plantilla del ayuntamiento. Tiene la palabra el señor Porcuna. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve. Yo no voy a agotar los 3 minutos porque no creo que sea necesario en este caso. Vamos a ver, es cierto, en parte, lo que ha dicho el señor Romero, que los habilitados nacionales nos han comentado que había que traer este punto de urgencia porque era necesario para ese procedimiento. Nosotros tenemos la voluntad de integrar y luego nos vamos guiando por lo que dicen los habilitados, que son los expertos en la materia. Como nos han dicho que efectivamente había que traer este punto de urgencia para la creación de las plazas y los puestos, para cambiar a los trabajadores de las OALES, integrarlos en el ayuntamiento, cada uno con su plaza y en su puesto, como no queremos retrasarlos más, como no vamos a dormir el sueño de la marmota de 5 o 6 años que durmió el Partido Popular ahí enfrente, pues lo que hacemos es traerlo de urgencia. Agradecemos que hayan votado la urgencia, porque también podían haberse abstenido y haber retrasado esta decisión, pero es necesario para que continúe ese procedimiento, para que se cumplan los compromisos, para que se cumplan los plazos y para que el trabajo que el área de personal y recursos humanos lleva haciendo durante todo este tiempo, a quien hay que agradecérselo especialmente, el trabajo que llevan haciendo los trabajadores, los representantes de los trabajadores, esa capacidad de diálogo que han demostrado en cada una de las reuniones, esa buena intención por todas las partes, que llegue a la conclusión final cuanto antes. Y para eso tenemos que traer este punto de urgencia. Y este punto de urgencia no es ni más ni menos que crear esas plazas y esos puestos para que esos 808 trabajadores, cada uno con el nombre de su plaza y con el nombre de su puesto, se integren dentro de la estructura del ayuntamiento. Todo lo demás es filfa. Entonces, en este momento, lo único que esperamos es el voto, el apoyo del Partido Popular y que sigamos en esta dinámica.
olvídense ustedes del debate político. Aquí hay un momento en el cual el representante del Partido Popular está más interesado en quedar bien con lo suyo, en justificar lo que no han hecho, que en apoyar el proyecto. Porque al final espero que voten a favor, porque esto es un paso más para que lleguemos a ese momento necesario de la integración, de la igualdad, de la justicia en este ayuntamiento. No hay más, no tenemos que extender más esto, porque simplemente necesitamos el apoyo de todos los grupos municipales en este ayuntamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Porcuna. Parte de Costa del Sol, señor Romero. Bueno, como el señor Bernal no me dejó antes explicarme, ahora me explico. Señor Nosotros Romero, nos yo hemos... creo que le pido, por favor, respeto a todos aquellos creyentes a las instituciones. No me puede llamar usted monseñor Bernal. Yo creo que... No le puedo llamar señor Bernal. De ¿Se cambia usted, señor Bernal? Tiene usted la palabra. Aquí cada uno escuchamos lo que sabemos. Señor Bernal, he Que dicho, sí, señor Bernal. Sí, lo escuchamos muy bien, señor Romero. Tiene usted la palabra. Ah, no. Habrá sido un Bueno, lapsus. que Pero un yo no he lapsus. dicho monseñor. Bueno, Vamos, pues- monseñor es un tratamiento de respeto, también se lo digo. Bueno, Sí, yo le si pido... usted me quiere llamar monseñor Romero, yo no tengo problema. No un tratamiento de respeto, le pido respeto, con eso me conformo. Bueno, ahí Tiene le he usted dicho la palabra. señor, le he dicho Tiene usted la señor. palabra. Pretendía decirle señor. Bueno, explico lo que no me dejó explicar antes. Nosotros simplemente nos hemos abstenido en las alegaciones. ¿Por qué? Porque de la misma lectura queda clarísimo los numerosísimos defectos que tiene el proceso. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Votar al fondo, votar a la integración, porque estamos de acuerdo con la integración. Y yo le tengo que decir, señor Porcuna, que yo no le llamo a usted ni embustero ni mentiroso, pero cada vez que mienta le diré que miente. Cuando usted dice que había que traer este punto aquí, es cierto que había que traer este punto aquí, pero tenía que haberse trabajado antes, haberlo traído antes, en el orden del día del Pleno. Aquí hemos tenido 20 minutos de retraso porque ustedes no sabían cómo integrar este punto en el orden del día, porque a nadie de ese equipo tan trabajador se le había ocurrido que antes de que los trabajadores viniesen de Loal, había que establecer un sitio en el ayuntamiento para que pudiesen acomodarse. Y se lo tuvieron que decir los habilitados. Y al decírselo los habilitados, pues ustedes se inventaron deprisa y corriendo un punto de modificación de la plantilla que nos pasaron a nosotros ayer a las 3 de la tarde y que hoy, precisamente, para que vayan al mismo punto y no queden en el aire ni siquiera un momento, han tenido que adelantar. Esa es la realidad. Ustedes son irresponsables, son chapuceros y juegan con las personas. Es la misma historia de siempre. No trabajan, no hacen nada hasta que algún colectivo protesta, como lo decía antes. Y cuando protesta ya se le han ido los plazos y es entonces cuando no preguntan a nadie y se mueven con su habitual soberbia. No han preguntado a los habilitados y por eso ahora han tenido que traer este punto como urgente. Y cada vez que meten a la pata, señores, perjudican ustedes a las familias y trabajadores, como en este caso de los OALES. Vamos a votar a favor de este punto, vamos a apoyar esta modificación, pero eso no quita para que ustedes lo hayan hecho rematadamente mal y coloquen en una situación de riesgo a los trabajadores. Yo no quiero terminar mi intervención sin saludar a los sindicatos que están aquí, porque efectivamente la solución depende del trabajo que ellos han hecho, sin saludar a los trabajadores y, por supuesto, sin dejar de recordar que ustedes han dejado todavía, aunque lo ha dicho usted, pero yo se lo recuerdo, un OAL pendiente de solucionar, que es el OAL de empleo. Así que pónganse a trabajar, hagan las cosas bien y nosotros les vamos a apoyar, incluso cuando hacen las cosas mal, pero háganlas bien, porque si no les van a causar perjuicios a todos y cada uno de los trabajadores que no se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Señor Porcuna, tiene usted la palabra. Sí, bueno, señor Romero. El hecho de que usted llame monseñor al alcalde es como si usted le llamase Feliz Romero, feliz, y usted hiciese un chiste con mi apellido, que es bastante fácil por otra parte. Entonces, lo de que hemos tardado 20 minutos, pues sí, mire usted, hemos tardado 20 minutos. 20 minutos, fíjese usted lo que estamos hablando. 20 minutos y traemos un punto en el que había una divergencia y al final hemos optado por hacerlo más lógico. Que es que el criterio del habilitado se imponga, que es como debe ser, y con esa divergencia, como esa haga con ese consejo, nosotros lo traemos y lo aprobamos. Ustedes no quisieron integrar a los trabajadores, porque ustedes anunciaron un mes antes de las elecciones, en 2015, un mes antes de las elecciones, ustedes dijeron que iban a integrar a los trabajadores, pero que lo de antes, el sueño de la marmota, ese sueño de la marmota ahí alargado, invierno tras invierno, eso no se tenía en cuenta, porque decían un mes antes de las elecciones. Por supuesto, ustedes no tenían ningún objetivo electoral, que va, ni tenían ningún objetivo de volver a engañar a los trabajadores, que va, engañar, he dicho engañar, lo voy a reiterar, engañar a los trabajadores. No tenían ese objetivo. Su objetivo era integrarlos, por supuesto, no lo hicieron antes, y lo prometieron antes de las elecciones, pero porque no habían llegado a tiempo de otra manera. O sea, usted tocándose las narices, como usted dice, en un momento determinado, ya usted me llama mentiroso, me llama ese tipo de cosas, durante 8 años,
haciendo además ostentación de que tenían ese interés, y un mes antes de las últimas elecciones dicen que lo van a integrar. Mire usted, es una tomadura de pelo. Los trabajadores afortunadamente no son idiotas, ninguno, y saben de qué iba el tema. Saben quién ha hecho esto y quién no. Porque resulta que un mes después de entrar nosotros en el gobierno, aunque ya llevamos el compromiso, mientras se estaba negociando la nueva composición del equipo de gobierno, empezamos a hacer realidad lo que nos habíamos comprometido también antes de las elecciones. Un mes después, es decir, el informe que es del 15 de julio. Si no recuerdo mal, nosotros entramos el 13 de junio. Si no estoy recordando mal. Un mes después empezamos a hacerlo realidad. La diferencia es esa. Había un compromiso inmediatamente, prácticamente inmediatamente, se afrontó ese compromiso. Y después, muchísimas gracias, señor presidente. Ahora pasamos a las propuestas de grupos políticos, no sin antes, porque están presentes los representantes de los trabajadores de los organismos autónomos locales, daros la enhorabuena, deciros que a partir del 1 de enero sois trabajadores con pleno derecho por la unanimidad de este pleno. Del 1 de noviembre sois trabajadores de pleno derecho de este ayuntamiento, que muchas gracias por la paciencia y que la contribución para el municipio, que es lo que siempre hemos perseguido por ambas partes, va a ser la mejor posible y así se va a efectuar. Solo queda un punto en no dictaminado relacionado en el ámbito de los trabajadores, que es esa solicitud de las 35 y 37 horas y media por parte de la subdelegación de gobierno sobre la recuperación del convenio, y no hay ningún punto más relacionado con los trabajadores, lo digo porque podéis seguir aquí en el pleno. Si el resto de los puntos no son relacionados directamente con el asunto que queréis tratar, pues podéis también dejar para otros vecinos y vecinas que están fuera esperando. Muchas gracias y enhorabuena a todos.